Bueno, continuando con nuestro libro de los números primos, un largo camino al infinito. Esta es una colección de National Geographic llamada El mundo es matemático. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 5. Las piedras angulares. 3 son los desarrollos teóricos que constituyen los pilares fundamentales sobre lo que se construye el estudio moderno de los números primos, la aritmética modular, los números complejos y la teoría analítica de funciones. La tercera es la que precisa mayores conocimientos matemáticos para poder ser abordada. Sin embargo, hay un aspecto de la misma, el esfuerzo para poder ver una función cuya representación requiere un espacio de 4 dimensiones que se puede comprender fácilmente y que ayuda a entender el modo en que la función z de Riemann consiguió por fin imponer un ritmo a la caótica sucesión de los números primos. Sumas mágicas. Como es sabido, los números tienen una simbología más o menos precisa que adopta diferentes versiones según la corriente mística que los apadrina. La mayoría de estos símbolos, por lo menos en el mundo occidental, tiene un tronco común en la Biblia y también en las escuelas pitagóricas. Todo lo cognoscible tiene un número, pues no es posible que sin número algo pueda ser concebido o conocido, afirmaba Filolao, Crotona 480 a.C., matemático y filósofo griego que fue discípulo de Pitágoras. La transmisión de esta cultura numérica se vio muy entorpecida cuando se introdujo en los oscuros pasillos de la Edad Media. La Iglesia Católica hizo una clara distinción entre las diferentes concepciones filosóficas del mundo y los principios inamovibles que conformaban su doctrina. Uno de los vehículos que consiguió hacer cierto punto traspasar los mundos de la intolerancia fue el juego del tarot, aunque también la Iglesia acabó condenándolo. Su aritmología se preservó en muchos textos de carácter ambiguo, en los que no se sabía muy bien si se hablaba de ritos adivinatorios o de aritmética. Basado en un sistema de numeración decimal, el tarot asigna a cada uno de los 9 primeros números significados especiales. Parte del número 1 de la unidad como principio único y del 2 como símbolo de la polaridad y por tanto de la generación. El 3 es la dirección que toma el 2 mediante la suma 2 más 1. El 7, por tomar otro ejemplo, representa la acción del 1 que desarrolla la potencia contenida en el 6. 7 es igual a 6 más 1. Y así sucesivamente. De esta forma, partiendo de la unidad, se adjudican principios básicos a los 9 primeros números, y cualquier otro debe poder ser reducido a alguno de estos. Es entonces cuando se define la llamada suma mágica. La idea básica consiste en sumar todas las cifras que componen el número en cuestión para reducirlo a una única cifra. Tomemos, por ejemplo, el número 47. Este se reduce haciendo 4 más 7 igual a 11, y el 11 igual a 1 más 1 igual a 2. De esta forma, el número 47 es heredero de la simbología del número 2, pero situado en un plano superior. Otras reducciones serían, por ejemplo,
el 157 igual a 1 más 5 más 7 igual a 13, y 13 es igual a 1 más 3 igual a 4. Las operaciones básicas de suma y producto se harían también por reducción. Por consiguiente, para sumar los números 248 más 396, podemos hacer primero las reducciones. 348 es igual a 2 más 4 más 8 igual a 14. Y 14 igual a 1 más 4 igual a 5. Y 396 es igual a 3 más 9 más 6 igual a 18. Y 18 es igual a 1 más 8 igual a 9. De manera que la suma de estos dos números sería 9 más 5 es igual a 14, y 14 es igual a 1 más 4 igual a 5. Si en vez de esto primero efectuamos las operaciones suma y luego reducimos, el resultado obtenemos 248 más 396 es igual a 644, y 644 es igual a 6 más 4 igual a 14, y 14 es igual a 1 más 4 igual a 5. O sea, se comprueba así que esta operación de reducción mantiene los resultados de la suma. Análogamente, para un producto de dos números observamos que sucede lo mismo. 45 por 27 es igual a 1215, y eso es igual a 1 más 2 más 1 más 5 igual a 9. O 45 o 45 es igual a 4 más 5 igual a 9. Y 27 es igual a 2 más 7 igual a 9. Y 9 por 9 es igual a 81. Y 81 es igual a 8 más 1 igual a 9. Por lo tanto, 9 es igual a 9. Si, según este criterio, disponemos ahora todos los números naturales en columnas, de manera que en cada columna figuran todos aquellos que, según la suma mágica, son equivalentes. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y luego 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 18, y luego 19, etc. Ahora podemos decir que 78 se encuentra en el grupo 6, o bien que 93 está en el grupo 3. En el lenguaje matemático actual, a estos grupos se les denomina clases de equivalencia. Se habla por consiguiente de la clase del 3, la clase del 5, etc. Este tipo de clasificaciones, que ya era conocida por los matemáticos, llevó a Gauss a construir una nueva herramienta de cálculo que acabó revelándose muy útil a la hora de determinar algunas de las características en los números primos. El reloj de Gauss. La esfera de un reloj tiene 12 números distribuidos en el perímetro de un círculo. Después del número 12 deberá venir el número 13, pero lo que hacemos es volver a contar desde el principio. El esquema es prácticamente el mismo el que hemos explicado al introducir el método de las sumas mágicas, con la diferencia de que ahora, en vez de empezar a contar a partir de 9, lo hacemos a partir de 12. Podríamos construir una tabla similar a la anterior, pero que en vez de 9 columnas tuviera 12. Vamos a escribir únicamente las dos primeras filas de esta tabla, del 1 al 12, del 12 al 24, etc. Esta operación la llevamos a cabo cada día cuando miramos el reloj, ya que para distinguir las horas que preceden al mediodía de las que le siguen, es habitual seguir contando a partir del número 12. Por ejemplo, cuando nos referimos a las 17 horas, entendemos que equivale a las 5 de la tarde, por lo que en ese sentido sabemos que el número 17 es de la misma clase que el 5. A partir de aquí, lo que Gauss plantea son diferentes relojes, o más exactamente, diferentes cuadrantes. Por ejemplo, un reloj que tenga solo 5 horas nos daría una tabla del tipo 1 a 5, 6 al 10, 11 al 15, etc. De manera que según el criterio que hemos establecido antes, podemos decir que el número 17 es del grupo 2, o hablando con más propiedad, que pertenece a la clase 2.
es fácil saber a qué clase pertenecen un número cualquiera. Por ejemplo, 18, tendremos que dar 3 vueltas a nuestro reloj de 5 horas para sumar 15 y luego empezar de nuevo hasta llegar al número 3, de modo que pertenece a la clase 3. Esto es lo mismo que dividir 18 entre 5 y quedarnos con el resto de la división, que es 3. Esta operación es muy práctica cuando se trata de números grandes. Si queremos saber a qué clase pertenece el número 40.248, lo dividimos entre 5, lo que nos da un cociente de 8.049 y un resto de 3. Por lo tanto, pertenece a la clase 3. Como los múltiplos de 5 dan todos de resto 0, al dividirnos entre el 5, lo que se hace es llamar a 0 a la clase de 5, con lo que la tabla anterior queda de la forma 0, 1, 2, 3, 4, 10, 6, 7, 8, 9, 15, etc. Podríamos decir que 17 es lo mismo que 2, pero una igualdad como 17 es igual a 2 se podría prestar a confusión, por lo que se suele poner de la forma 7, 3 barritas igual a 2. Podemos convenir en que una expresión así es correcta, pero es obvio que hay que añadir un dato. Es necesario saber en qué tipo de reloj nos estamos moviendo. En este caso concreto es un reloj en el que solo hay 5 números en el cuadrante, lo que indicamos poniendo a la derecha modo 5, con lo que la expresión anterior quedará definitivamente de la siguiente manera: 15, 3 barritas, 2, modo 5. Esta expresión es lo mismo que decir que 17 y 2 son equivalentes en módulo 5. Como era habitual en la época, Gauss utilizaba el latín para sus escritos científicos, motivo por el cual adoptó el vocablo módulo, apelativo de módulos. En ese momento tuvo lugar el nacimiento de lo que actualmente conocemos como aritmética modular, una de las herramientas más poderosas de la teoría de números. Vamos a ver aquí lo que significan números y letras. En las culturas griegas y hebreas, también las letras tenían asociado números, de manera que las palabras podían adquirir diferentes significados místicos. La operación básica consistía en sumar los números que estaban asociados a cada letra. Para comparar dos palabras se comprobaban los números correspondientes y la que daba una cantidad mayor se consideraba más importante. Cuenta la leyenda que la superioridad de Aquiles frente a Héctor procedía de ese cálculo. La palabra Aquiles sumaba 1276, mientras que Héctor daba como resultado solo 1125. Bueno, vamos a ver ahora lo que son los cuadros mágicos. Los cuadros mágicos son cuadros de 4x4. Dice, por suma mágica también se suele entender la operación suma que se lleva a cabo en los cuadrados mágicos, una disposición de números en forma de cuadrado, de manera tal que la suma de filas, columnas o diagonales dé siempre el mismo resultado. La mayoría de las culturas ha desarrollado cuadros mágicos. Muchos matemáticos de renombre como Stiefel, Fermat, Pascal, Leibniz o el mismo Euler se han interesado por este tipo de disposiciones numéricas. En la actualidad se conocen algoritmos para construir la mayoría de los cuadrados mágicos. Cuadro mágico representado en el cuadro Melancolía. 1. Obra del pintor renacista Alberto Durero. O sea, aquí está, por ejemplo, un cuadro de 4x4. Empezamos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es 16, 3, 2 y 3. Ah, no, perdón. Otra vez.
16, 3, 2 y 13. Y luego sigue el 5, el 10, el 11 y el 8. Y luego sigue, bueno, aquí ya no se entiende muy bien. El de abajo creo que es el 9. Es el 9, el 6, el 7 y el 10. Y por último el 4, el 15, el 14 y el 1. Muy bien. Entonces vamos con las congruencias. En aritmética modular se habla de congruencias en vez de igualdades, de manera que la forma correcta de referirse a la expresión anterior es 17 es congruente con 2 módulo 5. Para saber si dos números cualesquiera son congruentes, módulo 5, basta con hacer la diferencia y ver si el resultado es múltiplo de 5. En el ejemplo anterior tendríamos 17 menos 2 es igual a 15, que es múltiplo de 5. 88 congruente con 82, congruente con 58, modelo con 4, porque 82 menos 58 es 24, que es múltiplo de 4. Una vez establecido un módulo, un cuadrante en reloj de Gauss, podemos hablar de los grupos o clases refiriéndonos a uno de sus representantes. Supongamos que elegimos un cuadrante de 4 números, es decir, que trabajamos con el módulo 4. Solo tendremos 4 agrupaciones o clases de números y podemos tomar como representantes los más sencillos, que serán 0, 1, 2 y 3. Eso significa que en vez de escribir 382, pondremos 2, ya que 382 dividido entre 4 da como resto 2. Esto nos permite establecer la tabla de sumar como sigue: 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 1 y 3, 0, 1, 2. Recordemos que, por ejemplo, 2 más 3 es igual a 5, pero en el reloj de 4 números, el 3 sería equivalente a 1, a lo que es lo mismo, 5 es congruente con 1 de módulo 4. Siguiendo los mismos criterios, la tabla de multiplicar sería 1, 2, 3, 2, 0, 2 y 3, 2, 1. En esa tabla se da la curiosa circunstancia de que dos números diferentes de 0, al multiplicarlos dan 0. 2 por 2 es igual a 0. Lo mismo sería si construyéramos la tabla de multiplicar módulo 6 con los números 2 y 3, ya que al multiplicarlos el producto daría 6, que es lo mismo que 0, ya que 6 es congruente con 0, módulo 6. Esto no sucede si el número que tomamos como módulo es un número primo, ya que éste no puede descomponerse en productos de factores. Y aquí los números primos ya han hecho acto de presencia. Las congruencias se estudian en enseñanzas secundarias y son en cierta forma un paseo agradable. Pero si nos dirigimos hacia los parajes de la aritmética modular, nos volveremos a encontrar con la piedra en el zapato, ya que los números primos son compañeros de viaje ineludibles. La calculadora de reloj que había creado Gauss resultaba ser extremadamente potente. Podía saber que el resultado de dividir, por ejemplo, 8 elevado a la 514 entre 7 daba como resto 1, sin necesidad de hacer operaciones complicadas, ya que 8 es congruente con 1, módulo 7, o lo que es lo mismo, 8 dividido entre 7 da como resto 1,
lo que en la tabla de multiplicar quiere decir que multiplicar 8 por 8 es lo mismo que multiplicar 1 por 1. 8 por 8 es igual a 64, que dividido entre 7 da como resto 1. En consecuencia, multiplicar 8 por sí mismo 514 veces es como ir multiplicando por uno mismo número de veces. Dicho de otra forma, 8 elevado a la 514 es congruente con 1 y módulo 7. Gauss observó en su calculadora de reloj que cuando el cuadrante tenía un número primo p de hora, estas volvían a repetirse cada p veces, es decir, que formaban ciclos iterativos de p números. Gauss se reformuló entonces el pequeño teorema de Fermat en términos de su calculadora de reloj de la siguiente forma. Si p es un número primo, entonces para cada número natural a se tiene que a la n es igual a módulo p, o bien a la n menos a es múltiplo de p. Por ejemplo, 3 a la quinta menos 3 es igual a 240, que es múltiplo de 5. En términos de reloj de Gauss, el teorema se puede interpretar de la siguiente forma. Supongamos que queremos saber si p es un número primo. Construimos un reloj con un cuadrante de p horas. Tomamos diferentes números y probamos si al elevar cualquiera de ellos a p, las manecillas vuelven a marcar el mismo número. Si no es así, es que con seguridad no se trata de un número primo. Supongamos que el número que queramos investigar es el 6. Construimos un reloj de 6 horas. Ahora tomamos una hora cualquiera, por ejemplo, las 2. Hacemos 2 a la 6 igual a 64, que dividido entre 6 nos da un resto de 4. Dicho de otro modo, las manecillas darán sucesivas vueltas al reloj hasta quedar paradas en el número 4. Sabemos seguro, según el pequeño teorema de Fermat, que el 6 no es un número primo. Se puede hacer la prueba con un número primo, por ejemplo el 7, y se comprobará que cuando lo elevamos a cualquier hora, la manecilla siempre vuelve a la misma hora. De todas maneras, hay que recordar que el teorema nos muestra una condición necesaria, pero no suficiente. Esto quiere decir que si al probar con A las manecillas vuelven al número A, sabemos que tenemos un punto a favor para que el número P sea primo. Sin embargo, la prueba no es concluyente. Cuantas más pruebas hagamos, más a favor estaremos en que el número en cuestión sea primo, pero no tendremos una conclusión definitiva. Como veremos en el capítulo 7, este es uno de los sistemas más utilizados por la informática actual para tener cierta garantía de que un número grande es primo. Números imaginarios. Al oír la expresión números imaginarios, el profano puede llegar a pensar que se trata de una más de las muchas extravagancias de los matemáticos, postura no del todo criticable, ya que esta fue una opinión compartida durante mucho tiempo por varios profesionales de la comunidad matemática, que querían que fuera de sus dominios a tan exóticos números, que fueron tratados literalmente de fantasmas. Pero estos fantasmas aparecían constantemente en la solución de ecuaciones y se hacía muy difícil ignorarlos. Se los empezó a introducir en los cálculos hasta que un día se les aceptó como soluciones de ecuaciones y adquirieron una identidad propia, pasando a ser un concepto fundamental en las matemáticas y de presencia obligada en cualquier texto de enseñanza elemental. Sería erróneo creer que su presencia se limita
al mundo de la pura teoría matemática. De hecho, los números imaginarios son una herramienta básica de la física actual y tienen infinidad de aplicaciones prácticas. Si los logaritmos desempeñaron un papel decisivo en el giro que Gauss imprimió a la historia de los números primos, los números imaginarios cerrarían un ciclo con las posteriores teorías de Riemann, por lo que se hace imprescindible un pequeño viaje por el territorio del imaginario para comprender mejor la revolución que supusieron estas teorías. Leibniz dijo en una ocasión: el espíritu divino halló una sublime expresión en esa maravilla del análisis, ese portento del mundo ideal, ese anfibio entre el ser y el no ser que llamamos raíz imaginaria de la unidad negativa. Vamos a ver a qué se está refiriendo cuando hablaba de la raíz imaginaria de la unidad negativa. La raíz cuadrada de un número a, que se simboliza con el signo de raíz de a, es por definición otro número b, tal que al elevarlo al cuadrado nos dará a. Es decir, que raíz de a es igual a b. Significa que b al cuadrado es igual a a. Por ejemplo, raíz de 4 es igual a 2, porque 2 al cuadrado es igual a 4. Raíz de 9 es igual a 3, porque 3 al cuadrado es igual a 9. Por otro lado, existe una regla de signos para la multiplicación y la división que se traduce en que más por más es igual a más por menos o menos por más es igual a menos, y menos por menos es igual a más, que escrito de forma simbólica sería más por más es igual a más por menos igual a menos por más igual a menos, y menos por menos igual a más. Esto se traduce literalmente en las operaciones entre números. 5 por 2 es igual a 10, menos 5 por 2 igual a menos 10, y menos 5 por menos 5 es igual a 25. Según esto, el cuadrado de un número, que es el resultado de multiplicar dicho número por sí mismo, no puede dar nunca un resultado negativo, ya que si el número es positivo, más por más dará un resultado positivo, y si el número es negativo, menos por menos, dará también un resultado positivo. Este es el motivo por el que, en principio, no se puede extraer la raíz cuadrada de un número negativo. Por ejemplo, raíz de menos 4 no puede ser igual a 2, ya que 2 por 2 es igual a 4, ni tampoco menos 2, ya que menos 2 por menos 2 es igual a 4. Entonces, raíz de menos 4 es igual a más 2 por menos 2. De manera que podemos afirmar que raíz de 1 es igual a 1, pero raíz de menos 1 no existe. No existe como número real, pero nada nos impide definirlo como un nuevo número imaginario, al que llamaremos i. O sea, raíz de menos 1 es igual a i. Veamos qué sucede con este nuevo número que hemos obtenido cuando lo elevamos a diferentes potencias. Raíz de menos 1 es igual a i. I al cuadrado es igual a, entre paréntesis, raíz de menos 1 al cuadrado es igual a menos 1. I al cubo es igual a i al cuadrado por i. Pero dijimos que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, menos 1 por i es igual a menos i. Y a la cuarta decimos que es
i por i al cubo, pero i al cubo dijimos que era menos i por i, y es igual a menos i al cuadrado, y menos, pero i al cuadrado dijimos que era menos 1, entonces es igual a 1. Dos palabras, raíz de, bueno, ok, y a partir de aquí se iría repitiendo la misma cadencia. Bueno, o sea, i a la quinta es igual a i a la sexta es igual a menos 1, i a la séptima es igual a menos i a la octava es igual a 1. Entonces, la necesidad de hallar el valor de raíces cuadradas de números negativos apareció al intentar resolver determinadas ecuaciones de segundo grado. Se sabía que una ecuación del tipo ax al cuadrado más bx más c igual a 0 tenía dos soluciones dadas por la fórmula x igual a menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Pero la solución del problema quedaba colapsada cuando la cantidad que figuraba dentro de la raíz era negativa. En uno de los problemas que aparece en la obra Ars Magna de Girolamo Cardano, 1501-1576, publicada en 1545, aparece el siguiente problema: dividir 10 en dos partes cuyo producto sea 40. Si llevamos x más y a las dos partes, se tiene que x más y igual a 10 y x por y igual a 40. Aislándolo, y es igual a 10 menos x. Y sustituyendo en la segunda ecuación, se llega a la siguiente conclusión: x que multiplica a 10 menos x igual a 10x menos x al cuadrado igual a 40. Y pasándolo todo al segundo miembro, se tiene la ecuación de segundo grado: x cuadrada menos 10x más 40 igual a 10, cuyas soluciones serían, utilizando la fórmula, x igual a 5 más menos raíz de menos 15. Cardano estudió los dos números que ha obtenido como solución: 3 más raíz de menos 15 y 5 menos raíz de menos 15. Consciente de que son números complejos, observa que la suma es 10 y el producto 40, y por lo tanto son, a pesar de las torturas mentales que ellos implican, soluciones de la ecuación propuesta. Estas raíces complejas aparecían con frecuencia como soluciones en multitud de problemas. Recordemos que cuando se habla de las raíces de una ecuación, se está haciendo referencia a las posibles soluciones de la misma. Estaban ahí e incomodaban a los matemáticos, que en ningún caso las consideraba como números. El mismísimo Descartes afirmaba, refiriéndose a ellas: ni las raíces verdaderas ni las falsas son siempre reales, a veces son imaginarias, con lo que acuñó uno de los términos que se utilizarían desde entonces para referirse a este tipo de raíces imaginarias. Un número imaginario como raíz de menos 4 se puede escribir también de la forma raíz de 4 por raíz de menos 1 igual a 2 por raíz de menos 1, y ya que hemos llamado i a la raíz cuadrada de menos 1, podremos poner que raíz de menos 4 es igual a 2i. De modo que todo número complejo se puede escribir de la forma a más bi, llamado forma binómica de los números complejos, en los que a es la parte real del mismo y b la imaginaria. Por ejemplo, el número 2 más raíz de menos 9 se puede poner como 2 más 3i,
siendo 2 la parte real y 3 la imaginaria. Cuando un número complejo no tiene parte real, como 2i, se dice que es imaginario puro. La suma y la resta de números complejos es muy sencilla y se lleva a cabo de la siguiente forma. La suma de dos números complejos es otro número complejo, cuya parte real es la suma de las partes reales de cada uno de los números y cuya parte imaginaria es la suma correspondiente de las partes imaginarias. Por ejemplo, 3 más 2i más 8 menos 3i es igual 3 más 8 más 2 menos 3, que es igual a 11 menos i. Para la resta se sigue una regla análoga. Para la multiplicación se pueden poner uno debajo del otro y efectuar una multiplicación normal y corriente, como lo haríamos con números cualesquiera. En términos algebraicos, los números complejos se podían manejar sin problemas, pero no se tenía una imagen clara de ellos, como la que se tiene de los números reales, a lo que se puede representar a lo largo de una recta, para lo cual basta con asignar un punto de referencia al que llamamos 0, situar a la derecha de este los números positivos y a la izquierda los negativos. Con esto es suficiente. Pero los números complejos venían representando por una pareja de números y esto, de alguna forma u otra forma, suponía un cambio de dimensión en el espacio geométrico. La representación geométrica de los números complejos ha tenido una larga trayectoria histórica. Varios matemáticos, entre los que cabría destacar a Euler, Abraham de Moivre o Alexander Teófilo van der Monde, ya se habían planteado la posibilidad de imaginar un número complejo, x más y, como un punto del plano de coordenadas xy, pero fue gracias al trabajo de Jean Robert Argand, 1768-1822, un contable aficionado a las matemáticas, cuya única aportación fue un breve estudio sobre la representación geométrica de números complejos, así como a los planteamientos de Gauss, que determinó su naturaleza geométrica, que los números complejos adquirieron en forma definitiva, tal y como la conocemos hoy. De hecho, Gauss fue quien introdujo el símbolo i para representar a la raíz cuadrada de menos 1, y era de la opinión de que 1 menos 1, no, 1, menos 1, raíz de menos 1, no se lo debía llamar unidades positivas negativa e imaginaria, sino directa, inversa y lateral. De esta forma, la aceptación de los números imaginarios habría sido más rápida, al despojarles de su aire de misterio. También fue quien, siguiendo el mismo criterio, introdujo el término número complejo para sustituir al de número imaginario. La representación de los números complejos es sencilla y se lleva a cabo de la siguiente forma. Tomemos en el plano unos ejes de coordenadas rectangulares. Al eje OX lo llamamos eje real, que es donde situaremos la parte real del número complejo. A la derecha si es positivo y a la izquierda si es negativo. Al eje vertical o Y lo llamaremos eje imaginario y en él localizaremos la parte imaginaria del número complejo. En la parte superior si es positivo y en la parte inferior si es negativo. Así, para representar el número complejo 2 más i, haremos que del centro 2 hacia la derecha y de ahí un número hacia arriba, que sería 2 más i. Y
Ponemos OK, muy bien. Tomaremos 2 unidades en la parte positiva del eje OX y una unidad en la parte superior del eje OY. La distancia OA la podemos calcular aplicando el teorema de Pitágoras, siendo OA al cuadrado igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado igual a 1 más 4 igual a 5, con lo que OA es igual a raíz de 5, cantidad que recibe el nombre del módulo del mismo complejo. El hecho de poder representar de manera gráfica los números complejos supuso un gran paso, porque significaba que iban a poder incluirse en el análisis matemático de funciones, en la que la variable pudiera venir representada por un número complejo. Bueno, vamos a ver ahora aquí cuáles son las funciones con números complejos. Desde que Cardano hiciera sus primeros cálculos con los números imaginarios, hasta principios del siglo XVIII, los matemáticos trataron de evitar cualquier encuentro con unos números de cuya existencia dudaban seriamente. Matemáticos de la talla de Euler, Wallis o de Alembert se enfrentaron a ellos con mayor o menor éxito. Los números complejos empezaron a mostrarse útiles en determinados contextos, especialmente en los pasos intermedios de algunas demostraciones. Gauss fue uno de ellos, de los primeros en tratar con ellos de tú a tú, y estableció incluso una forma de representarlos, pero hasta el siglo XIX no se implementarían de forma casi definitiva gracias a la aparición en escena de la mano de Riemann de las funciones complejas, funciones fx, en las que la variable x es un número complejo. Una dimensión más. La observación por un ojo experto de la representación gráfica de una función puede proporcionar niveles de información insospechada. En ese sentido, si no fuera por su exagerado nivel de concreción, se la podría considerar como una obra de arte. Como afirmaba Lord Kelvin, una simple curva trazada a la manera de la curva de los precios de algodón describe todo lo que el oído puede escuchar como resultado de las más complicadas composiciones musicales. En mi opinión, esto es una maravillosa prueba de la potencia de la matemática. Ya vimos en el capítulo 3 que es posible representar funciones en las que a cada número real se le asigna otro número real. Mediante un mecanismo similar pueden representarse funciones que asignen un número real a cada par de números reales. Por ejemplo, xy puede ser representado como x cuadrado más y cuadrado, para la que la tabla correspondiente sería xy x cuadrada más y cuadrada, o sea, 1,1 sería igual a 2, 1,2 sería igual a 5, 3,5 sería igual a 34, 2,3 sería igual a 13, etc. Para la representación de una función como esta, es preciso recurrir a un espacio tridimensional, donde, por ejemplo, la imagen del punto 1, 2, 5, que se encuentra en el plano, está situado a una altura de 5 en la dirección del eje perpendicular a dicho plano. Y una representación de la función f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada sería más o menos un cono. En el siglo XIX, la teoría de funciones se había desarrollado lo suficiente como para abordar este tipo de gráficas de manera bastante satisfactoria. Sin embargo, el nuevo problema que iba a aparecer en el horizonte era la posibilidad de introducir
en las variables los números complejos, un paso que habría de resultar decisivo en la investigación de los números primos. Gauss ya había introducido la función de variable compleja, diseñando un espacio tridimensional donde poder representarlas. Como veremos en el próximo capítulo, Riemann dio un paso más allá y definió lo que habían de ser las funciones complejas de variable compleja. En las representaciones espaciales que hemos visto hasta ahora, teníamos que la imagen de dos números daba como resultado otro número. Partíamos de una posición en el plano y la imagen la calculábamos en un tercer eje, lo que implica trabajar en el espacio de 3 dimensiones. Pero ahora lo que nos planteamos es que, partiendo de un punto con 2 coordenadas, la imagen también sea un punto con 2 coordenadas. Dicho de otra forma, nos falta una dimensión para poder hacer la representación gráfica, ya que una función de este tipo solo puede representarse en un espacio de 4 dimensiones. Visualizar una gráfica en 4 dimensiones es algo a lo que debemos renunciar fuera del ámbito de la ciencia ficción. Por consiguiente, no queda más remedio que utilizar algunos trucos que nos den una idea de la forma que puede tener el objeto en cuestión. Una posibilidad de estudiar sus proyecciones sobre el espacio de 3 dimensiones, algo así como si examináramos sus sombras. Para comprenderlo, es muy útil imaginar que nosotros nos movemos en un espacio de 2 dimensiones, que somos seres completamente planos y que intentamos averiguar la forma que tiene un objeto que ocupa un espacio de 3 dimensiones. Una sombra viene a ser la proyección sobre un plano de un objeto que está iluminado por un foco. Quizá la sombra proyectada sobre un plano sea insuficiente y necesitemos 2 o 3 proyecciones más. Por ejemplo, un cilindro que se encuentra suspendido en el aire en medio de una habitación podría proyectar sobre una de las paredes la figura de un rectángulo, lo que podría darnos una idea equivocada de la figura que estamos estudiando. Podemos pensar que se trata de una paralelepípedo, que en realidad proyectaría el mismo tipo de sombra. Si observáramos además la sombra que proyecta sobre el suelo, nos encontraríamos con que esta es un círculo, lo que inmediatamente cambiaría nuestra primera idea y nos empezaríamos a aproximar más a la realidad del cilindro. El problema es que, como seres de 2 dimensiones, que seríamos, nunca habríamos visto un cilindro con 3 dimensiones. Por otro lado, las sombras pueden resultar muy engañosas o ser de muy difícil interpretación. Pensemos, por ejemplo, en un objeto que al iluminarlo por el lado derecho produce en la pared la sombra de un círculo. En cambio, cuando lo iluminamos desde abajo, la sombra es un triángulo y al hacerlo desde arriba nos proyecta un cuadrado. ¿Existe algún objeto tridimensional con esas características? Si existiera, podría tratarse de un corcho muy especial que sirviera para tapar botellas de cuello circular, triangular o cuadrado. La pregunta que se plantea ahora es: ¿existe alguna relación entre las diferentes sombras de un mismo objeto que nos pueda definir la forma tridimensional del objeto?
La respuesta a esta difícil pregunta la obtuvo en 1986 Ken Falconer, profesor de matemáticas de la Universidad de San Andrews, como consecuencia de un teorema. Y la respuesta es no. En general, no existe ninguna relación de este tipo. ¿Qué hacer entonces cuando se quiere saber cómo es una figura ubicada en un espacio de 4 dimensiones? La forma exacta que tiene no la podremos saber nunca, entre otras cosas porque aunque tuviéramos la posibilidad de representarla, no tendríamos la facultad o los sentidos necesarios para verla. Lo que sí hay son técnicas analíticas que nos permiten conocer ciertas características geométricas de la figura en cuestión. Volviendo al ejemplo en el que nos convertíamos en seres planos, las técnicas empleadas se asemejan a las que utilizaríamos para saber cómo es una esfera si fuéramos seres de 2 dimensiones. El truco consiste en obtener cortes transversales de la esfera en su interacción con el plano en el que nos encontramos viviendo y observar detenidamente las figuras resultantes. Cuando la esfera es tangente al plano, lo primero que veríamos es un punto A. A continuación irían apareciendo una serie de círculos concéntricos que irían aumentando de tamaño para luego empezar a disminuir y convertirse, cuando la esfera ha acabado de cruzar totalmente el plano, otra vez en un punto. Cabe señalar que en este ejemplo podemos tener una perspectiva clara de la situación, porque tenemos el privilegio de adoptar un punto de vista tridimensional, algo que nos está vedado cuando debemos manejarnos en un espacio de 4 dimensiones. Pero lo relevante del ejemplo es que si podemos saber lo que sucede en el espacio de la intersección, en el corte de la figura con el plano, y esto es tan importante porque tiene una estrecha relación con lo que se denomina los ceros de una función. Una ecuación como 5x sobre 2 más 5 igual a 0, menos 5x sobre 2 más 5 igual a 0, puede convertirse en una función haciendo simplemente y igual a menos 5x sobre 2 más 5. Si la representamos, tendremos una recta. La intersección de dicha recta con el eje horizontal, x es igual a 2, es precisamente la solución de la ecuación. De forma análoga, si tenemos la ecuación de segundo grado, x cuadrada más x menos 2 igual a 0, y representamos la función f de x igual a x cuadrada más x menos 2 igual a 0, observemos que la intersección de dicha función con el eje OX nos da 2 puntos, que son precisamente las soluciones, x igual a 1 y x igual a menos 2 de la ecuación. Si aumentamos el problema a 3 dimensiones, la ecuación x cuadrada 2 más y cuadrada 2 menos 4 igual a 0 puede venir representada por una función como f de fxy de x cuadrada más y cuadrada menos 4, que es una paraboloide cuya intersección con el plano xy nos da una circunferencia de radio 2, tal como se observa en la figura siguiente. Todos los puntos de dicha circunferencia son soluciones a la ecuación propuesta. De manera que cuando empleamos el truco ilustrado antes para ver cómo es una figura de 4 dimensiones, lo que interesa en realidad es tener una idea
precisa de la intersección de dicha figura cuatridimensional en el espacio de 3 dimensiones. Esto nos dará una idea precisa de la forma de la figura, que por otro lado sabemos que nunca podremos tener, pero sí de las soluciones que plantea la ecuación correspondiente. Y este era, como veremos en el próximo capítulo, el propósito de Riemann, cuando analizó la famosa función z que iba a intentar imponer un ritmo al conjunto de los números primos. Y por último, un legado cultural. Si dijéramos que una función es una cantidad compuesta de cualquier manera a partir de una variable y constantes arbitrarias, tal definición no pasaría un examen de matemáticas elementales, ya que denotaría que su autor no acaba de tener claro el concepto de función. Sin embargo, procede textualmente nada menos que de Joan Bernoulli, uno de los matemáticos más importantes del siglo XVIII. Y es que no fue nada sencillo llegar a establecer el concepto de función, algo que actualmente puede conocer cualquier alumno de enseñanza secundaria. Este hecho demuestra la extraordinaria solidez que tienen las matemáticas como legado cultural. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 5. Estamos con el libro de los números primos, un largo camino al infinito. Nos vemos en la siguiente.